Muy bien, vamos a continuar la siguiente porción del libro de Hechos, la última parte del capítulo 9 de Hechos. Capítulo 9, versículos 32 hasta finalizar el capítulo, versículo 43. Y esto es lo que nos dice Dios en su palabra. Dice: Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Eneas, le dijo Pedro, Jesucristo te sana. Levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver, después de lavarlo, en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo en casa de un tal Simón, que era curtidor. Vamos a orar a nuestro Dios y Padre. Esta es tu palabra y en esta porción de tu palabra vemos lo que tú hiciste para establecer tu iglesia. Lo que haces para restablecer el mundo, un mundo que está caído. Y te rogamos que nos des ojos para ver tu carácter en todo esto. Para ver tu amor, tu preocupación por nosotros. Te rogamos que nos des corazones humildes para escuchar tu voz y ser obedientes a ella. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hechos se trata de la iglesia. Cómo comenzó la iglesia, cómo creció la iglesia. Y uno de los temas que vemos desde los inicios de la iglesia son los milagros, el tema de los milagros. El primero que vemos en el libro de Hechos, lo vemos cuando Jesús ya no está físicamente con sus discípulos. La gente recibe el Espíritu Santo y comienzan a hablar en otros idiomas que no habían estudiado. Lo vemos eso en el capítulo 2. Luego, más adelante, en el capítulo 3, Pedro sana a un paralítico. Más adelante, los apóstoles sanan a muchas personas en el capítulo 5. Y aquí nos encontramos con 2 milagros más. Ahora, al hablar de los milagros, es importante tener en cuenta lo que muchos creemos acerca de los milagros. En nuestra cultura, en el lugar donde vivimos, ¿no? Poca gente, pocas personas no creen en los milagros. Sí, hay gente que dirá: estás loco, ¿no? Pero hay poca gente que no crea en los milagros. La mayoría de las personas no tienen problema con la existencia de milagros. De hecho, hay personas que no piensan mucho en Dios, que normalmente no están en la iglesia, pero que hablan de cosas extraordinarias que les han pasado, que han visto. Y nuevamente son personas que ni siquiera están en la iglesia. Ahora, si muchas personas creen en este tipo de eventos,
en cosas que parecen no tener explicación, ¿qué debemos pensar nosotros, los creyentes, los cristianos, acerca de los milagros? ¿Cómo debemos ver nosotros los milagros? ¿Qué debemos creer acerca de los milagros? Y tal vez está de más decirlo, pero aquí va, como cristianos, debemos creer en los milagros. Algo no estaría bien con nosotros si quienes no creen en el Dios de la Biblia creen en cosas extraordinarias, creen en milagros. Nosotros debemos creer en los milagros. Ese no debe ser ningún problema para nosotros los cristianos. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué debemos creer acerca de los milagros? ¿Por qué existen? ¿Cuál es su propósito? Y si algo nos enseña este pasaje es que Jesucristo continúa, aun cuando alguien no está físicamente en la tierra, con sus discípulos. Este pasaje nos enseña que Jesús continúa obrando milagros. Los milagros tienen una explicación. Porque Jesús continúa obrando. Y porque Jesús continúa obrando milagros, nosotros debemos creer su mensaje para que la iglesia pueda continuar creciendo. Y para apreciar mejor lo que este pasaje tiene que decirnos acerca de los milagros, quiero que prestemos atención a 3 cosas acerca de los milagros. Quiero que prestemos atención al qué de los milagros, al cómo de los milagros y al para qué de los milagros. El qué, el cómo y el para qué de los milagros. En primer lugar, quiero que veamos lo que sucede en el pasaje en los términos más sencillos posibles. Y eso es lo que nos va a hablar de qué de los milagros. Vean, la historia que tenemos frente a nosotros nos presenta a 2 personas que fueron sanadas de manera extraordinaria. Bueno, una fue sanada y la otra fue resucitada. El primer caso es el de este hombre llamado Eneas. Escuchen lo que dice el pasaje, versículo 33. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas que llevaba 8 años en cama. El segundo caso es el de esta mujer, Tabita. Versículos 36 y 37 dicen lo siguiente: había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. ¿Qué nos dice esto acerca de los milagros? ¿Qué hace Pedro? Sana a Eneas, un hombre que llevaba 8 años paralítico, y resucita a Tabita. ¿Qué nos dice esto de los milagros? Bueno, en un sentido, que los milagros son eventos que no se pueden explicar de manera natural. Son eventos sobrenaturales. En ambos casos, la situación de las personas cambió sin la intervención de la medicina, de la ciencia. Algo sobrenatural sucedió. Pero esto es lo que hace los milagros dentro del cristianismo diferente, vean, porque en ambos casos es posible verificar que las cosas sucedieron. Ni Eneas ni Tabita eran acarreados. ¿Qué dice la historia en el caso de este hombre Eneas? Que llevaba 8 años en cama. En otras palabras, no estaba fingiendo. En el caso de esta mujer, Tabita, ella murió. Las personas estaban preparando su cuerpo, lo lavaron para ser sepultado. En nuestro tiempo hay un montón de charlatanes que supuestamente sanan a las personas. Pero ¿cómo funciona eso? Bueno, normalmente estas personas llevan algunos acarreados que están mezclados entre la gente que va al evento de sanación, ¿no? Y alguien estaba fingiendo estar enfermo y que después es sanado. Están coludidos para engañar a la gente. ¿Para qué? Para pedirles dinero y les dicen:
si le das dinero a Dios en fe, entonces Dios te va a hacer el milagro. Mira lo que hizo con estas personas. Pero eso no sucede aquí. Nuevamente piensen en Eneas, 8 años en cama. ¿Fingió 8 años para que llegara Pedro y lo sanara? No. Tabita murió, la estaban preparando para ser sepultada. Además, vean lo que dice el versículo 35. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Cuando Pedro sana a Eneas, la gente que lo vio se convirtió al Señor, creyó en Jesucristo. En el caso de esta mujer, Tabita, el pasaje dice que la noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron. Ahora quizá alguien diga, bueno, pero así escribieron las cosas para engañar a la gente. Así los autores de la Biblia lo escribieron, ¿no? Para que la gente creyera, para engañar a la gente. Pero les voy a decir por qué las cosas no son así. Los expertos, los teólogos expertos dicen que, historiadores expertos dicen que el libro de Hechos se escribió a inicios de los años 60 después de Cristo. Inicios de los años 60 al 62 tal vez, ¿no? Ahora, tomando la palabra de estos hombres, suponiendo que así sea, y que Jesucristo murió aproximadamente en el año 33, esto quiere decir que han pasado menos de 30 años de los eventos que está narrando Lucas. Esto que está narrando Lucas sucedió casi inmediatamente después de la muerte de Jesús. Jesús muere, resucita, pasa 40 días con sus discípulos, los deja en la tierra y los manda a ser discípulos por todos lados. Y ahí establece la iglesia. Esto está sucediendo casi inmediatamente después de la muerte de Jesús. Si alguien tenía duda de esos milagros, podía ir a esos lugares, a Lida, a Sarón, a Jope, y preguntar, oigan, ¿es cierto que aquí sucedió un milagro? ¿Es cierto que aquí sanaron a un paralítico? ¿Es cierto que aquí resucitaron a una mujer? Algo como eso no se olvida. Algo como eso lo contamos por generaciones. Pensemos en nuestra situación, en nuestro caso, ¿no? Los que somos tal vez un poquito mayores. No tan mayores, piensa en las historias que has vivido y que te gusta contar una y otra vez. ¿Qué historias te gusta contarle a tus amigos? Tal vez un viaje, algo muy bueno, o tal vez algo muy malo, de lo que no te puedes olvidar. ¿Hace cuánto tiempo pasaron esas cosas? ¿Hace cuánto tiempo te pasaron esas cosas? ¿Y por qué las seguimos contando? Las seguimos contando porque tuvieron un efecto en nosotros. Ahora imagínense el efecto de un milagro. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, quiero decirles lo siguiente. Tal vez algunos de ustedes no necesitaban toda esta explicación para creer en los milagros. Ya creían en ellos, pero era necesario decirte esto por 2 razones. Primero, pertenecemos a una tradición. Nosotros que estamos aquí pertenecemos a una tradición, la tradición presbiteriana. Y a veces, como presbiterianos, nos centramos en la mente, en el intelecto, en el entender las cosas, ¿no? Y dejamos poco espacio para lo sobrenatural, para el Espíritu Santo. Lo único que decimos que el Espíritu Santo hace es iluminarnos con la verdad. Nos ayuda a entender la palabra de Dios y a veces hasta ahí nos quedamos. Entonces esa es una de las razones por las cuales necesitamos escuchar esto. Pero la otra razón es esto: aun si no dudabas de los milagros, no sabías cómo explicarle a alguien por qué crees en ellos. Más allá de tu experiencia,
¿Qué le puedo decir a alguien para que crea en los milagros como yo creo en los milagros? Pero aunque los milagros son eventos sobrenaturales, no son eventos ilógicos. Tenemos razones para creer en ellos, aun si nosotros mismos no hemos visto un milagro. Muy bien, ahora, ese es el qué de los milagros. Ya vimos de qué se trata un milagro. Es un evento sobrenatural. No podemos explicar totalmente, ¿no? Pero veamos cómo suceden los milagros. Y aquí quiero que consideren que humanamente hablando, yo no puedo decirles todo acerca de cómo suceden los milagros. Lo que sí puedo decirles es lo siguiente: mientras Dios no contradiga su palabra, Él puede actuar como mejor le parezca. Mientras Él no se contradiga en su palabra, Dios puede actuar como mejor le parezca. Ahora sí, habiendo dicho esto, hay un par de cosas que nos hablan del cómo de los milagros, un par de cosas que nos enseñan algo acerca del cómo de los milagros. Vean, Lucas parece estar indicando que hay algo especial en ciertas personas. En este caso, en los apóstoles. El versículo 38 dice: y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope enseguida. ¿Por qué mandar llamar a Pedro? Ya había discípulos en este lugar. Dice, los discípulos, al enterarse de que Pedro estaba en tal lugar, mandaron llamar a 2 hombres. Ya había discípulos en este lugar. ¿Por qué mandaron llamar a Pedro? ¿Qué tiene él? ¿Qué tenía él que no tuvieran otros discípulos? Él estaba en otro pueblo, en Lida, donde sanó a este hombre, Eneas. Jope estaba, donde pasa este segundo milagro, estaba como a unos 18 kilómetros. ¿Por qué molestarse en mandar a 2 hombres para traer a Pedro? ¿Para qué hacerlo viajar estos 18 kilómetros? Varios teólogos, varios autores coinciden en lo siguiente. Dicen que Lucas nos está dando a entender que había un nivel del poder del Espíritu Santo especial en algunos hombres, en algunas personas. En este caso, en los apóstoles. Por eso mandan llamar a Pedro. Y esto me trae una segunda observación acerca del cómo de los milagros. Pero estos autores coinciden en esto, que ciertos hombres, ciertas personas tenían un nivel especial del Espíritu Santo. Y estos mismos autores coinciden en que esto hacía toda la diferencia, la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en ciertas personas. Y de hecho, si prestamos atención, así es como termina el pasaje anterior. El versículo 31 dice: la iglesia iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, últimamente, vean, no es Pedro quien sanaba a las personas. Es el Espíritu Santo, la presencia de Jesucristo en Pedro, en los apóstoles. Este hombre, esta mujer son sanados, es resucitado por el poder del Espíritu Santo. Vean cómo Pedro sana a Eneas. Pedro le dice: Eneas, Jesucristo te sana. No yo te sano, Pedro, no. Jesucristo te sana. Levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Fue Jesucristo, no Pedro, quien sanó a Eneas. Lo hizo por el poder de Jesucristo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo en Pedro. El Espíritu Santo es el poder de Jesús. Ahora, si esto es verdad, podría preguntarse a alguien: ¿por qué Pedro no hace lo mismo en el caso de Tabita? Allí Pedro no le dice lo mismo, no dice: Tabita, Jesucristo te resucita. Nada más le dice: Tabita, levántate.
Bueno, por un lado, este pasaje es lo suficientemente corto para olvidarnos de lo que Pedro acaba de hacer. Sí, en el caso de Eneas, Pedro dice, Jesucristo te sana. Pero Lucas quiere enseñarnos algo más. Lucas nos está enseñando que no hay una fórmula mágica para los milagros. Que los milagros no son un encantamiento. Que no son fórmulas donde tenemos que usar ciertas palabras, ciertas frases. Si digo esto, Dios me va a escuchar, se va a despertar y me va a hacer el milagro. No. Bueno, el autor del milagro es la misma persona y no es Pedro, es Jesucristo. Pero Lucas nos está enseñando que no podemos, que no debemos tratar a Jesús como un amuleto. El nombre de Jesús, de Jesucristo, no es un mantra. ¿Saben qué es un mantra? Unas sílabas que la gente repite, sonidos que la gente hace, palabras o frases que la gente recita para invocar a los dioses y que los dioses les hagan el milagro. Pero en el cristianismo así no funcionan las cosas. Tan es así, vean, que aún estudiando los milagros, no sabemos bien, no sabemos a ciencia cierta qué se necesita para que ocurra un milagro. Aparte de la obra del Espíritu Santo, no sabemos, por ejemplo, en el caso de Eneas, no vemos que Lucas, el autor de Hechos, haga referencia a la fe de este hombre. Que él fue sanado porque él tenía fe. Pero más adelante, en el libro de Hechos, capítulo 14, el apóstol Pablo sana a un paralítico. Y en esa ocasión, Lucas dice lo siguiente. Hechos capítulo 14, versículos 9 y 10. Pablo, al reparar en él, o sea, al ver al paralítico, y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte, ponte de pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Entonces les pregunto, ¿necesitamos fe o no para recibir un milagro? Y si decimos que sí necesitamos fe, ¿qué hacemos con Tabita? Ella estaba muerta, no había forma de que ella tuviera fe, que ella ejerciera fe. Quienes tienen fe son las personas a su alrededor. Por eso mandan a llamar a Pedro. ¿Qué nos enseña todo esto acerca del cómo de los milagros? Bueno, lo más honesto que podemos decir es que no sabemos cómo ocurren. Lo que sí sabemos es que Dios usa a algunas personas para llevarlos a cabo. Que esas personas a quienes Dios usa tienen un nivel superior de la presencia del Espíritu Santo, pero no son ellas. No son estas personas las que tienen el poder, es el poder de Jesús. Estas personas solamente son el medio, el instrumento por el cual Dios sana a alguien. ¿Qué más sabemos? Bueno, sabemos que alguien debe tener fe. A veces es quien recibe el milagro. A veces son las personas que están alrededor de la persona que recibe el milagro. ¿En cuántas historias nos encontramos a los papás de un muchacho, de una niña endemoniada, enferma, que se acercan a Jesús? El niño no tiene fe, son los papás los que llevan a su hijo a Jesús. Entonces a veces quien recibe el milagro debe tener fe. A veces las personas que están alrededor de la persona que recibe el milagro son las que tienen fe. Y en todo momento, quien hace el milagro tiene fe. Pedro no podría haber sanado a Eneas, no podría haber resucitado a Tabita si él no creyera en el poder de Dios. Si esperaban más, lamento decepcionarlos.
Pero esto es lo que Dios quiere enseñarnos acerca de los milagros. Y lo que yo quiero hacer es animarlos a pensar de otra manera. Porque tal vez nos estamos haciendo la pregunta incorrecta. En lugar de enfocarnos tanto en el cómo, deberíamos pensar más bien en el para qué de los milagros. El para qué de los milagros. ¿Cuál es el propósito de estos milagros? Veamos qué nos enseña el pasaje acerca de ello. Y al pensar en esto, quiero que tratemos de ver qué tienen en común estos dos milagros. ¿Qué tienen en común la sanación de este hombre paralítico y la resucitación de esta mujer? Desde cierto ángulo parecieran que son muy diferentes. Nuevamente, en un caso sanan a alguien enfermo y en el otro caso resucitan a alguien. ¿Qué tienen en común? ¿Podemos pensar en algo que tengan en común? Bueno, si vemos el contexto, nuevamente tomamos en contexto en cuenta ¿qué nos dice el libro de Hechos? ¿De qué se trata el libro de Hechos? Hechos nos narra los inicios de la iglesia, cómo la iglesia se estableció, cómo la iglesia creció. Parte de la razón por la que estos milagros suceden es para establecer la iglesia. Jesucristo está confirmando el mensaje de sus discípulos acerca de Él. Estos milagros le están diciendo a la gente, todo lo que estos hombres están diciendo acerca de mí es real. Jesucristo es real, es tan real que su nombre, su nombre tiene poder para sanarnos, para hacernos de nuevo. Vean el resultado de los milagros, versículo 35. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Versículo 42, la noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. La iglesia creció a raíz de los milagros. Esto tienen en común. Pero esto no es lo único que vemos en el pasaje. Si el único objetivo de Jesús fuera establecer su iglesia, ¿por qué vemos estos milagros y no otros? ¿Por qué Pedro no vuela por los aires? ¿Por qué Pedro no hace caer fuego del cielo? ¿Se acuerdan? En algún momento los discípulos le dicen a Jesús, cuando lo rechazan en un pueblo, Señor, ¿quieres que hagamos llover fuego del cielo? Si el único propósito, si la única intención de Jesús al hacer estos milagros es establecer su iglesia, ¿por qué vemos estos milagros? La respuesta es porque esa no es la única intención, ese no es el único propósito de Jesús. Estos milagros fueron realizados, se realizaron para algo más. ¿Qué más tienen en común estos milagros? Piensen en la pena, el dolor, el sufrimiento de las personas que reciben los milagros, de las personas que están alrededor de ellos. Eneas, este hombre había estado en cama 8 años. Imaginen su dolor, su sufrimiento. Y no solamente de él, sino de la familia. Porque la familia tenía que hacerse cargo de él. Y todos ellos vivían en un tiempo donde la gente decía, si estás enfermo, es porque tú pecaste, porque tu familia pecó. Es un castigo de Dios. Imagínense la carga, no solamente física, sino emocional. Pero vean lo que hace Jesús. Sana a este hombre. ¿Qué decir en el caso de Tabita? Esta mujer probablemente era
una viuda, porque las personas que se acercan a Pedro, cuando Pedro llega y le dicen todo lo que hacía, eran otras viudas. Vean el versículo 34. Cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. ¿Sienten el dolor de estas mujeres? Vean cómo le hablan a Pedro, todo lo que ella hacía. Vean cómo los dos hombres que van a buscar a Pedro le hablan: por favor, venga usted a Jope enseguida. Y vean quién era Dorcas. Se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Si era una viuda, si esta mujer era una viuda, estaba entre las personas más vulnerables en su tiempo. Pero ¿escucharon todo lo que hacía? ¿Quién no se encariña de alguien así? Que en su pobreza, en su debilidad, se desvive por otros. Así que puedo decirles, sin temor a equivocarme, que parte de la razón por la que Jesús hace estos milagros y no otros, es porque Él ama a las personas. Y Él se compadece de nuestro dolor, de nuestras penas, de nuestro sufrimiento. Él quiere aliviarnos, quiere que seamos felices. Piensen en la alegría de Eneas, de su familia. Piensen en la alegría que trajo la resurrección de Tabita. Ahora, algunos podemos pensar, bueno, oye, ¿y no es eso centrarnos mucho en el hombre, en el ser humano? ¿No es humanismo? ¿Por qué darle tanta atención al ser humano? Él no es el centro de la historia. Pero bueno, si alguien pensara así, le animaría a preguntarse: ¿Jesús murió por ti? Sí, Él murió por su iglesia. Él pagó por los pecados de su iglesia. Pero murió por ti, por tus pecados. Si dudas de tu respuesta, si tu respuesta es que no, entonces algo no está bien con tu visión de Dios. Dios viene a morir por su iglesia, pero yo personalmente soy parte de... ¿no? Ahora, estas dos partes no lo explican todo, porque aún Eneas, que fue sanado, y Tabita, que fue resucitada, tenían los días contados. Un día iban a morir. En el caso de Tabita, por segunda vez. Estas dos partes no explican el todo del para qué de los milagros. Estos milagros que vemos aquí nos dicen algo más. Nos hablan de lo que un día será. Jesús está estableciendo su iglesia. Jesús ama a las personas y por eso suceden estos milagros. Pero quiero que pensemos en esto. Pero un día ya no habrá iglesia. Un día ya no va a existir la iglesia como nosotros la conocemos. La iglesia como institución va a dejar de existir. ¿Por qué les digo esto? Piensen en lo siguiente. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es lo que Jesús le dice al final del Evangelio de Mateo a sus discípulos. Lo que conocemos como la Gran Comisión. Vayan y hagan discípulos por todo el mundo, de todas las naciones. Enséñenles a obedecer lo que yo les he enseñado, lo que han visto de mí. Esa es la misión de la iglesia, hacer discípulos. Enseñarle a la gente a obedecer y adorar a Jesús. Para esto existe la iglesia, porque muchos no conocen a Jesús. Pero ¿qué va a suceder
Cuando todos conozcamos a Jesús. Cuando todos estamos delante de su presencia. Cuando nadie tenga que decirnos quién es Jesús. Cuando estamos delante de Él en los nuevos cielos y la nueva tierra, el nuevo mundo que está haciendo Jesús. Bueno, si el propósito de la iglesia era hacer discípulos, entonces la iglesia, como la conocemos, como institución, va a dejar de existir. Estos milagros nos están apuntando más allá de la iglesia. Nos están apuntando a un mundo donde no habrá dolor, donde no habrá sufrimiento, donde no habrá penas, donde no habrá enfermedad, donde no habrá muerte. ¿Cómo podemos estar seguros de ello? Porque este mismo Jesús, vean cómo sana Pedro a estas personas. Jesús te sana. Pedro sabe quién es Jesús. Bueno, este mismo Jesús que fue crucificado vive. Y vemos su poder en acción. Jesucristo está haciendo las cosas nuevas. Lo que vemos aquí es un adelanto de lo que un día vamos a experimentar. Ahora, si has experimentado un milagro, ahora sabes el propósito de ese milagro. Dios te ha mostrado su amor de una manera especial, de una manera única. ¿Para qué? Para que compartas con otros y otros puedan creer. Te dio un adelanto de lo que un día vamos a experimentar en un mundo perfecto, sin dolor, sin sufrimiento, sin pena, sin enfermedad, sin muerte. Y si estás del otro lado, si eres de los que no ha visto o experimentado un milagro, quiero animarte y quiero decirte que todavía puedes estar seguro del amor de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo escribió que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el milagro más grande, que el Dios santo, un Dios perfecto, el Dios que es dueño de todas las cosas, el Dios que no necesita de nadie, nos diera a su propio Hijo para perdonarnos. ¿Y por qué murió? Murió en nuestro lugar. Porque Él murió en nuestro lugar. Quienes creemos esto, que merecíamos estar donde Jesús terminó, ahí en la cruz. Quienes creemos esto, que Él tomó nuestro lugar, un día estaremos en el mundo del que nos hablan estos milagros. Y mientras esperamos este mundo, sabemos que Dios está con nosotros, que Él conoce nuestros pesares, que no nos va a abandonar. ¿Por qué? Porque este Dios se hizo hombre, entró a este mundo, caminó en este mundo quebrantado, sufrió lo que cualquiera de nosotros hemos sufrido, sufrió además injustamente, inocentemente en la cruz, para salvarnos a ti y a mí. Si aún no has visto un milagro, confía en el milagro más grande. Dios se puso en tu lugar para salvarte. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te alabamos y te bendecimos porque tú nos has mostrado algo que jamás a nadie se le habría ocurrido. Tú, el dueño y creador de todas las cosas, el que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, entraste a este mundo, te hiciste débil como nosotros, y aún así, Señor, llevaste una vida perfecta para un día redimirnos de nuestros pecados. Ayúdanos a confiar en este milagro. Ayúdanos a vivir para ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.